Hola chicos, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Lista. Sí, se la escucha. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias, Naomi. Bien, les daremos un par de segundos a los compañeros. No olviden, por favor, siempre registrarse en el chat de cada una de las grabaciones. Para poder ejercer el control de asistencia. Bien. A ver, ¿quién podría refrescarnos la memoria de lo que vimos la clase pasada? ¿Qué tema abordamos? ¿Qué tópicos conversamos? ¿De qué trataba el tema? ¿Quién podría retroalimentar lo que vimos la anterior clase, chicos? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda qué vimos? ¿O elijo voluntarios? ¿Nadie se acuerda? ¿Cuál era la forma, o es, no era? ¿Cuál es la forma, perdón, de cumplir con una obligación? ¿Quién se acuerda? Doctor, la más idónea sería el pago. Muy bien, muy bien. Y dentro del efecto que puede generar una obligación, ¿cuál sería el efecto anormal? El efecto normal es el cumplimiento, ¿cierto? Lo que normalmente debe pasar es que una obligación sea cumplida por el deudor. ¿Sí o no? ¿Y cuál sería el efecto anormal? El incumplimiento, Lisa. El incumplimiento. Muy bien. Ya vamos entrando en materia, ¿cierto? Lo normal que debe ocurrir es que el deudor cumpla. Lo anormal y que no debe ocurrir es que el deudor no cumpla, ¿cierto? Cuando abordamos el tema del cumplimiento, vimos las distintas formas de cumplir con una obligación. La más idónea, como decía la compañera, la más esperada, si vale el término, pues es el pago. Pero también vimos otras formas de cumplir. Estamos recordando de cumplir. Y vimos la oferta de pago y consignación, vimos la dación de pago, vimos la cesión de bienes, vimos el pago con subrogación, ¿cierto? Dentro de las formas de cumplir con la obligación, que reitero es el efecto normal que un acreedor espera con respecto a la obligación contraída entre ambas partes. El efecto anormal es el incumplimiento, ¿cierto? Y pudimos pues ver en el tema del incumplimiento, ¿no? También las diversas modalidades o formas en las que el acreedor podría incumplir.
Y dentro de esas formas más usuales estaba la culpa, estaba el dolo, voluntario, involuntario, causas de fuerza mayor, hechos fortuitos, ¿sí? Que pueden generar que el deudor no cumpla con lo que establece el Código Civil en su artículo 291. Esto usual. Dentro las bases o cimientos del derecho como tal y su influencia en muchas de las legislaciones, como bien saben ustedes, tenemos al derecho romano, ¿cierto? Y remontándonos para poder entender cómo el derecho romano advertía a la obligación, advertía el cumplimiento y advertía el incumplimiento, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, en el derecho romano de inicio las obligaciones han sido instituidas como de carácter personal, no de carácter patrimonial como ocurre ahora en nuestra legislación, y eso es algo que no debemos olvidar. ¿Recuerdan cuando vimos un pequeño documental parecido a esto que ven en la pantalla? Cuando se disponía que en Roma las obligaciones tenían un efecto personal, que precisamente se generaban cuando el deudor no cumplía con alguna prestación a favor del acreedor. Y el acreedor tenía la potestad de poder disponer el cobro de esa obligación, incluso en la persona misma del deudor, al extremo que en algunos casos podía llegar, ¿sí?, a disponer de la vida del deudor. El tiempo va evolucionando y en el marco de ese efecto anormal que se conoce como incumplimiento dentro de la doctrina del derecho de obligaciones, ya no estamos en el marco de un efecto personal, sino de un efecto patrimonial. Lo que quiere decir que cuando el deudor incumple por algunas de las razones que hemos visto, el acreedor sí tiene el derecho, lógicamente, de iniciar la ejecución de la obligación incumplida e incluso la persecución del patrimonio, no de la persona. El acreedor ejerce su derecho de ejecución y persecución, pero en relación al patrimonio, a los bienes del deudor. Y habíamos establecido que por ese contexto, por ese concepto, además, en Bolivia hace muchos años atrás se dicta o se promulga la ley Blattman, de René Blattman, en el que se instituye que por deudas de dinero no habrá apremio corporal. ¿Sí? ¿Es así o no es así? ¿Qué dicen? Nadie se anima a decir nada. Ahí está Marianela, ahí está Víctor, ahí está Lidia, Naomi. ¿Estamos en lo cierto o no estamos en lo cierto? Es la verdad, ¿no, doctor? Sí, es lo que estamos viendo. Vamos a ver ahora, continuando con el tema de las obligaciones, el incumplimiento de las obligaciones, vamos a ver cuáles son los efectos jurídicos que va a generar el incumplimiento de una obligación, sea en base contractual o en base extracontractual. Naomi levantó la mano, adelante. Le hice una preguntita. En su pantalla se está viendo solamente un video de YouTube. No sé si solamente está mostrando eso o las diapositivas. No, estamos con una presentación de YouTube solamente que dice la obligación en Roma, ¿cierto? Eso están viendo. Sí. Exactamente. Es un documental de 4 minutos para recordar lo que hemos visto y he dejado enfriada la pantalla
porque fíjense en el primer párrafo que dice, la obligación en el derecho romano, ¿sí?, consiste en obligar a las personas a pagar. Y abajo dice que la obligación en Roma nace con la obligación del nexum. ¿Qué es nexum? Es vínculo, relación. Acreedor-deudor fue físico, ¿cierto? Fue físico. ¿Ejercido sobre qué? Sobre la persona del deudor. Por eso es que en Roma, cuando se da inicio ya a la legislación, y uno de los autores es Justiniano, cuando se incumplía una obligación, los romanos, el acreedor, se cobraba con la persona del deudor, con la persona. Lo hacía trabajar, incluso el extremo, dependiendo de la cuantía de la obligación, tenía que ver con la vida misma del deudor. Levantó la mano Lidia, dime. Que justamente eso quería comentarle, lo que usted nos estaba explicando en la actualidad y lo que ha sido en Roma, que hasta se cobraban con la vida de las personas mismas. Así Hoy en es. día no es que te cobras con la vida de las personas, pero hay formas como las que hemos estado viendo, de que no es que pagas con tu vida, pero puedes pagar con... ¿Puedes pagar con qué? Decías, Lidia, no se te copió. Hola, hola, creo que se cortó el audio, ¿verdad? Chicos. ¿Ustedes me pueden copiar? Hola, hola, chicos, ¿me copian? Hola, chicos, ¿me escuchan? Doctor, Sí, doctor. Ahora sí, ¿me copian o no me copian? Sí, Lice. ¿Qué pasó? ¿Se fue la señal o qué? Pero yo tengo señal completa. De usted, Lice. ¿Sí? Sí, usted se salió. se va a caer cerró el y internet, después doctor. volvió a entrar. Qué raro. Pero bien, era más o menos lo que decía Lidia y lo que dice el documental, ¿cierto? Entonces, fíjense la evolución. Y si nosotros hiciéramos un recuento, dejando de lado la pandemia, porque la pandemia ha generado una serie, una lista larga de incumplimientos, lógicamente cuando el derecho evoluciona, cuando el derecho se civiliza, como decía algún autor romano, ¿no? En Roma, como bien decía Lidia, pues se establecía que la cancelación, el cumplimiento, la satisfacción de una obligación, incluso tenía por costarle la vida al deudor, ¿cierto? Posteriormente aparece la ley de las 12 tablas, aparecen otras normativas, y en todo lo que en todo lo que son los ordenamientos jurídicos, pues va estableciéndose un cambio radical y van apareciendo también los derechos accesorios al incumplimiento de una obligación. Y esos derechos accesorios tienen que ver con el derecho que tiene el acreedor, nunca olviden. Por eso siempre les reitero, el artículo eje que nos va a sacar de cualquier duda en obligaciones llegado el momento de alguna confusión es el artículo 291 del Código Civil. El artículo 291 establece de forma clara cuál es el deber del deudor, quién tiene ese deber, cuál es el derecho del acreedor y hasta dónde va llegando. Básicamente, cuando el deudor no cumple, le asiste el derecho al acreedor de iniciar la ejecución y persecución de la obligación. ¿Y con qué se hace pagar? Con el patrimonio, ya no con la persona del deudor, ¿cierto? Y ya posteriormente a este tema vamos a ver lo que es la mora, el instituto jurídico de la mora, cuáles son sus repercusiones, cuáles son los efectos. Pero acá nos interesa ver en el incumplimiento de las obligaciones, poquito más adelante, la potestad que va a tener el acreedor de ejecutar. Como de buenas, como decimos, a buenas no quiere cumplir el acreedor, pues seguramente nos vamos a ver en un proceso de ejecución que va a terminar con la persecución y posterior subasta o remate de los bienes del deudor.
para satisfacer la obligación. Bien, para refrescar un poquito la memoria y distraer al mismo tiempo nuestro cerebro, vamos a ver lo que establece este documental, 4 minutos, y hacer una comparación con lo que se viene después en nuestra materia. Voy a silenciar mi micrófono para que ustedes puedan tener el audio. Atentos, por favor. La obligación en Roma. La obligación en Roma es definida por Justiniano como el vínculo jurídico que consiste en obligar a las personas a pagar algún objeto. La obligación en Roma nace con la aparición del nexum, el cual es el vínculo que existe entre el acreedor y deudor. También nace a través de los delitos, los cuales eran castigados a través del derecho de talión. El derecho de talión se define jurídicamente como un esfuerzo por establecer proporcionalidad entre el daño que recibió la víctima y el daño que debe recibir el culpable. Este derecho consiste en dar de garantía un miembro de la familia del deudor que quedaba como obligatus, el cual es un término de obligarse a pagar la deuda pendiente. Esta ley se encontraba consagrada en la ley de las 12 tablas de Roma. Elementos de la obligación. Hay dos. Número 1, sujeto activo, es decir, el acreedor, el cual es la persona a la que se le debe entregar el pago. El derecho del acreedor se puede exigir como una acción personal y solo es oponible a una persona específica, es decir, el deudor, que es el único que puede cuidarlo. También posee la facultad de esclavizar a los deudores y venderlos para cobrar su deuda. Número 2. Sujeto pasivo, es decir, el deudor. Es la persona que debe entregar el pago al acreedor y en caso de no poder hacerlo, se arriesgaba a caer en la esclavitud, al menos que en ese momento apareciera alguien que se hiciera a cargo de su deuda. Pero si en caso el sujeto pasivo llegara a caer en la esclavitud del acreedor, tenía la facultad de exhibir al deudor junto con su esposa e hijos en mercados públicos, en los cuales debía aclarar en voz alta la situación ocurrida, con el fin de que apareciera un familiar o amigo que tuviera compasión de ellos y pagara su deuda. De lo contrario, el acreedor podía llegar incluso a matarlos. Clasificación de las obligaciones. Número 1. Unilaterales. Se crean deberes para una de las partes, es decir, que una de las personas jurídicamente está obligado a dar algo a cambio a la otra. Número 2. Bilaterales. Se crean deberes para ambas partes, es decir, tanto como para el deudor y el acreedor. Número 3. Stricti iuris. Es cuando el deudor está obligado a cumplir lo estrictamente pactado. En este caso, el juez debe comprobar la existencia o inexistencia de esa obligación. Número 4. Bonae fidei. Es cuando el acreedor obliga al deudor a cumplir circunstancias especiales, no solamente lo pactado. Número 5. Las causales. Obligaciones llevadas a cabo en los negocios. Número 6. Las abstractas. Obligaciones sin referencia alguna, pero que se encargan de establecer deberes. Número 7. Civiles. En estas, el acreedor puede realizar alguna acción en caso de incumplimiento del deudor. Número 8. Naturales. No crean derechos. Número 9. Divisibles. Son las que se pueden dividir. Ejemplo, deudas por dinero. Número 10. Indivisibles. No se pueden dividir. En este caso no se pueden dividir porque toma como objeto con lo que se paga, deja de existir o perdió su valor, por lo tanto es inexistente. Entonces no pueden dividirse ya que no hay nada que dividir. Número 11. Las específicas. Es cuando el deudor está obligado a entregar una cosa determinada. En este caso se da porque el deudor debe un objeto específico. Y su importancia de esta manifestación se da sobre todo en caso de pérdida del objeto con fuerza mayor,
antes de la entrega. Es decir, que el pago debe ser el objeto que se había acordado. Número 11. Las genéricas. El deudor está obligado a entregar una cosa distinta. Fuentes de las obligaciones. Son fuentes de las obligaciones aquellos hechos jurídicos que dan origen a la obligación, es decir, los hechos jurídicos mediante los cuales dos personas se encuentran en conflicto, es decir, el deudor y el acreedor. Estas fuentes se deben a dos jurisconsultos muy influyentes. Se les llama jurisconsultos a personas que conocen profundamente de la ciencia del derecho. Estos jurisconsultos fueron: número 1, Gallo, quien fue un jurisconsulto muy enigmático. Menciona que las obligaciones nacen a través de los contratos y los delitos. Se le llama así ya que no se conoce su nombre completo, solo se sabe que dedicó su vida a la docencia. Número 2, Justiniano, el cual fue un emperador del Imperio Romano. Justiniano mencionaba que las obligaciones surgen a través de los siguientes aspectos. Número 1, el contrato, el cual es un acuerdo entre varias personas. Número 2, el delito, que es un hecho humano que se castiga a través de la ley. Número 3, cuasi contrato. Es similar a los contratos, pero en este no existe un acuerdo de voluntades. Número 4, cuasi delito. Es la acción que daña a una persona pero sin intención de perjudicarla. Sanciones. Esto se da cuando el deudor cumple con su obligación antes de que estas se extingan, pero si no lo hace, lo que es el incumplimiento de las obligaciones. Es decir, que si el deudor no paga su deuda, nace un incumplimiento. Los cuales son: número 1, que exista la posibilidad para cumplir la obligación. En este caso, si se llegara a tener la posibilidad, el acreedor puede solicitar que se cumpla con la obligación, más daños y ocasiones y prejuicios. Número 2, que no exista la posibilidad para cumplirla. En este caso es que no hay manera de pagar la deuda. Entonces el deudor podía defenderse a través del argumento de Celso, el cual quería decir: a lo imposible nadie está obligado. Es decir, no había manera de pagar la deuda. Espero les haya gustado y muchas gracias por su atención. Bien, refrescamos la memoria o no. Sí, listo. Sí, doctor. ¿Quién me dice, yo he percibido, ustedes han llevado derecho romano, yo he percibido un pequeño errorcito en una de las presentaciones? ¿Quién se ha dado cuenta? Específicamente en la presentación que hablaba de los dos autores, de Justiniano y de otro más. De Gallo. ¿No era Gallo? ¿Gallo? Gallo. ¿Está bien escrito? ¿No era Galio, doctor? Listo, creo que es Galio, como dice Lidia. Era Gallo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y le han puesto Gallo. Era Gallo y Justiniano. Gallo era Yo pensé que era Galio. Gallo era un jurisconsulto bastante conocido en Roma. Justiniano, para qué siquiera, ¿no? El autor del Juris Corpus Civilis. Bien, entonces, ya estando refrescados, vamos a ver cuáles son las diferencias. Voy a llevar esta cámara acá o acá. ¿Cuáles son las diferencias precisamente de lo que terminaba de hablar el documental? Contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito. Pero vamos a ver las diferencias sobre el carácter de la culpa, porque si hablamos del dolo, vamos a tener mucha relación con el campo penal, de una obligación contractual y extracontractual.
Porque precisamente cuando hablemos del grado de culpa, con referencia al incumplimiento de una obligación, vamos a buscar el motivo por el cual el deudor no ha satisfecho, no ha cumplido la obligación. ¿Cierto? Entonces, ingresando al tema del grado de culpa y en materia contractual, se analiza si hubo dolo, si hubo culpa grave o culpa leve. En algunos textos van a encontrar la culpa chata, ¿sí? Pero básicamente lo que interesa y lo que guarda relación con lo que nuestra legislación establece en relación al incumplimiento de la obligación y posterior generación de responsabilidad, toma a la culpa grave, leve y al dolo. Esto cuando la obligación es contractual, es decir, hay contrato. Cuando la obligación es extracontractual, si bien las partes se pusieron de acuerdo, mas no celebraron ese acuerdo o materializaron ese acuerdo, se va a graduar a la culpa con un grado menor más que se llama levísima. ¿Sí? Grave, leve, levísima, pero manteniendo el dolo. Pero si por culpa entendemos aquella negligencia, descuido, imprudencia, desconocimiento, en el hipotético caso de generar una demanda en contra del deudor, ¿cómo demuestro la culpa? ¿Cómo le muestro al juez? Le compruebo al juez y ojo, desde el punto de vista del deudor y desde el punto de vista del acreedor, ¿qué prueba podría generar para aducir o invocar culpa? Lidia, adelante. Mostrar el contrato que tenían firmado o el pacto que tenían hecho e informarle al juez la falta de pago, la mora que el deudor debe de tener con el acreedor. Es una forma de demostrar que no se está cumpliendo con el pacto que se ha firmado en el contrato, ¿o no, doctor? Sí, podría ser. Podría ser. Adelante, Naomi. Lice, bueno, igual estaba pensando como mi compañera que mediante un contrato el deudor tenía conocimiento y de esa deuda que tenía, entonces el acreedor con esa prueba del contrato puede ir y decirle, ¿sabe qué? Aquí está la firma de mi deudor, no me ha pagado él sabiendo que tenía una deuda en fecha fija y por ello lo considero como culpa. Más o menos así Sí, dice. podría ser. ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque es parte de la cotidianidad que ocurre y está ocurriendo actualmente. Fíjense ustedes. Ustedes saben perfectamente que hace un par de años, vamos a decir, se ha promulgado el nuevo Código Procesal Civil, ¿cierto? La Ley 439. Se ha abrogado el anterior Código de Procedimiento Civil. Hoy se lo denomina Código Procesal Civil, que viene a ser lo mismo. Fíjense que en base a esto y en base a lo que también el derecho romano establecía, se establece que puede haber alguna excepción al principio de ejecución que le genera como derecho al acreedor el incumplimiento del deudor. No se puede establecer a priori si fue culpa grave, por culpa leve, por culpa levísima o finalmente por dolo. ¿Por qué cuido el dolo? Precisamente por lo que tocamos la anterior clase de que cuando hablamos de dolo generalmente lo asociamos con un ámbito penal. Pero en este caso vale la pena, ¿por qué? Porque ya la legislación civil boliviana
reconoce la existencia de los famosos documentos criminalizados, aquellos documentos, contratos que generan obligación o que materializan, no que generan, que materializan una obligación, pero que ya nacieron criminalizados, que ya nacieron como delito. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Código Procesal Civil actual, de manera más directa y objetiva, fíjense, yo le inicio un proceso ejecutivo a un deudor, que es tema que vamos a ver más adelante, por el incumplimiento que éste ha tenido con respecto a la obligación, y la legislación le da la oportunidad al deudor en pleno proceso de plantear una excepción, así se llama, de plantear una excepción de conciliación. No sé si me dejo entender. En el nuevo ordenamiento procesal civil, que lo van a ver más adelante, todavía no están viendo derecho procesal, ¿no, chicos? ¿O ya están? Estamos en derecho procesal constitucional, pero Ah, ya, ok. Entonces van a dar cuenta. En el ordenamiento procesal civil especialmente, hay una estructura de procesos judiciales. ¿Ya? Hay una clasificación, hay una estructura que clasifica a los procesos en ordinarios, que son los procesos tipo, también llamados procesos de conocimiento, que dicho sea de paso, admiten todos los elementos probatorios que la ley reconoce, es decir, testigos, documentales, periciales, inspecciones, confesiones, presunciones, indiciarios, todos los elementos de prueba, ¿no? Los procesos monitorios, donde están estos procesos de ejecución de obligaciones. Entonces, en el proceso, lo que hace el acreedor es presentar el documento, como decía Lidia y Naomi, presenta el documento y le dice, señor juez, yo suscribí con este señor este contrato en el cual se materializó una obligación pecuniaria, de dinero, digamos. El plazo de vencimiento de este documento precisamente vencía tal fecha. ¿Cierto? El juez ya no le traslada la demanda al deudor. Ya no le traslada. Lo que emite el juez según el nuevo Código Procesal Civil es una sentencia inicial. Ya dicta una sentencia inicial, que es una resolución como intimación, ¿ya? Donde le da un plazo, dispone que el documento por sí solo constituye prueba. En los procesos de ejecución, chicos, no necesitan más prueba que el mismo documento. No necesitan testigos, no necesitan pericias, no necesitan confesiones, no necesitan nada. El documento suscrito por ambas partes y debidamente notariado es prueba única y válida para ejecutar el incumplimiento de las obligaciones. Por eso toco este tema. El deudor es notificado con la sentencia inicial. El término correcto procesalmente hablando tendría que ser el deudor es citado con la sentencia inicial, ¿ya? Que ya tiene todo el contenido de la demanda, del documento y la decisión del juez. Inicialmente declara aprobada la demanda ejecutiva o de ejecución, ¿no? Y conmina al deudor a honrar y cumplir con la obligación. El deudor tiene la opción, dentro de los 5 días desde su legal notificación o citación, 1, a demostrar que ha pagado. Fíjense, he pagado. ¿Cómo se comprueba? Con un documento de pago. 2, puede cuestionar la validez del documento, que para ejecutar constituye un título ejecutivo. Así se lo denomina. Puede decir que el título es falsedad, falta de fuerza en el ejecutante, falta de fuerza ejecutiva en el documento.
Pero hay una excepción que se llama conciliación, que es la que más se utiliza, porque frente a un documento firmado entre el deudor y el acreedor, pongámonos en el lugar del deudor. He firmado, lo he reconocido, protocolizado ante notario, he asumido la obligación, ahí lo dice, he establecido un margen de intereses mensuales, he establecido una garantía o garante. ¿Qué puedo alegar? Díganme, ¿qué podría alegar como deudor? ¿La falsedad del documento? No. Está notariado. Demuestra que he concurrido de manera voluntaria ante el notario. La falta de fuerza. Podríamos alegar, Sí, adelante. o sea, doctor, si yo fuera la deudora y no he pagado, pero puede ser por un tema de causa de fuerza mayor, puede ser también un tema de, no sé, Ahí voy. me pongo a pensar. Ahí voy, Lidia, te voy a cortar. Ahí voy. Ahí podemos dividir precisamente esto de la culpa leve, culpa grave, culpa levísima. Si hay una causa de fuerza mayor, claro que puedo demostrar. Si hay una causa de caso fortuito, claro que puedo demostrar. Y si no hubiera, ¿cómo descargo el incumplimiento de esa obligación? Para eso el legislador genera una excepción de conciliación. Mi última oportunidad para poder asumir el compromiso de cumplir con la obligación. ¿Se dan cuenta? ¿Qué puedo proponer en la conciliación? Un plan de pagos, una alternativa de solución, una dación de pago, una cesión de bienes, un pago con subrogación. Sí. Si lo sé utilizar hábilmente en el proceso, sí. Aunque el deudor no, el abogado tiene que utilizar. Pero fíjense la sabiduría del legislador que ya frente a una sentencia inicial ahora, se puede plantear una excepción como esta que es de conciliación. Y el juez está obligado. Se le presenta una excepción de conciliación, corre traslado a la otra parte, es decir, pronúnciese, le dice, y fija una audiencia para esa conciliación, que hoy por hoy están siendo virtuales también. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros retrocedemos al derecho romano, como que no hemos inventado la pólvora. Ya esa legislación, la ley de las 12 tablas, como que ya nos ha dado las luces. Pero esa es un alargue del camino si es que no voy a cumplir. A ver, antes de que se nos corte de manera intempestiva, chicos, voy a cortar acá y les paso en 2 segundos el link de la segunda sesión, ¿ok?